Amigas, amigos de Rosarito, me da mucho gusto estar en este municipio, participar en este acuerdo que toma la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal con los gobiernos municipales de Tijuana, de Rosarito y con el gobierno del estado. Es muy importante estar aquí donde desde hace muchos años se lucha por la transformación de México. La presidenta municipal de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown, es fundadora de nuestro movimiento. Ella comenzó con su papá, con su familia, junto con otros aquí en Rosarito, el movimiento para lograr esta transformación que se está llevando a cabo en todo el país. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Rosarito. Es importante el acuerdo que se ha tomado para que los que viven aquí en Rosarito tengan un trato especial, no paguen el peaje en la caseta de cobro. Esto beneficia a la gente de este municipio, sobre todo de las colonias de Rosarito y también colonias de Tijuana. De esta manera se resuelve un problema que llevó a que la caseta no cobrara a nadie, a ninguno de los que se trasladan por esta carretera. Y eso no era lo correcto, porque se iba a generar pues caos, desorden, y se afectaba la hacienda pública. Antes, pues no importaba, lo dije ayer en Ensenada, lo que se hacía con el presupuesto. Se otorgaba el presupuesto, se destinaba el presupuesto para tener a la llamada clase política y a los traficantes de influencia contentos, y se maiciaba a todos con el dinero del presupuesto. Nada más que al pueblo no le tocaba nada de ese reparto. Se repartía el presupuesto como botín, pero el pueblo no estaba convidado, no le llegaba ningún beneficio. ¿Por qué hacían eso? Como lo señalé ayer, porque la función del gobierno no era beneficiar al pueblo, sino facilitar el saqueo de unos cuantos, que eran los hijos predilectos del régimen.
Entonces el presupuesto era para tener contentos a todos los del gobierno y que se hicieran de la vista gorda para que a sus anchas unos cuantos se beneficiaran de los bienes del pueblo y de la nación. Ahora es distinto. Ahora tenemos que cuidar todos el presupuesto, que es dinero del pueblo. Antes se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros, los servidores públicos, somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que actuar con responsabilidad, con honestidad. Por eso, qué bien que se llegue a este acuerdo, porque con esos recursos es que se atienden las necesidades del pueblo. Estamos también recuperando casetas de cobro que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbrados a vivir de las tomas de las casetas en todo el país. Tenían tomadas todas las casetas, cobraban, incluso hasta amenazaban a los automovilistas. Esto pasaba en Nayarit, en Sinaloa, pasa todavía en Sonora, pero todo esto se está limpiando, se está enfrentando. Ya se liberaron las casetas de Nayarit, todas. Este fin de semana se está llevando a cabo una acción para liberar todas las casetas de Sinaloa y así en otras partes. Imagínense cuánto se ahorra, cuánto ingresa a la hacienda pública. Por eso no hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de que haya gasolinazos, no hay necesidad de endeudar al país si ponemos orden. ¿Para qué se inventó la política, entre otras cosas? Se puede decir que la política es hacer historia, es el arte, la ciencia de gobernar. Política es transformar, pero política también es poner orden en el caos. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso celebro mucho este acuerdo. Y estamos limpiando de corrupción. Imagínense la corrupción que prevalecía en Capufe, histórica. Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba o no salía de candidato, o era amigo del presidente, le daban de premio Capufe. Capufe estaba como eran
las aduanas. Todo el mundo quería ser director de la aduana. Aquí en Baja California los gobernadores eran los que imponían a los directores de las aduanas en los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque ahí estaba la corrupción. Migración, otra fuente de corrupción, otro nido de corruptos. También se está limpiando. Los puertos, las famosas APIs, lo mismo. Nada más pensemos en el puerto de Manzanillo, que es el puerto más importante de México. Ya desplazó Manzanillo al puerto de Veracruz. Pues ahí entraba de todo, contrabando y drogas. Ya se reformó la ley y ahora va a ser la Secretaría de Marina la encargada de la administración de todos los puertos de México para acabar con la corrupción y, igual que en las casetas, rescatar los puertos que estaban tomados por la delincuencia. ¿Saben ustedes cuál es el estado con más homicidios en el país? De acuerdo a la población, Colima. Y es por el puerto de Manzanillo, porque ahí entran las drogas químicas que tanto daño hacen a la juventud. Ya no es la marihuana, no es la amapola, ahora es el fentanilo, todos estos químicos que son de lo más peligroso, que destruyen en meses la vida de los jóvenes. ¿Y por dónde entra toda esa droga? Por los puertos. Por eso estamos poniendo orden, limpiando de corrupción. A mí me da mucho gusto que se tome este acuerdo aquí en Rosarito. También escuché con atención lo que está haciendo el gobierno de Baja California, lo que está haciendo el gobernador Bonilla, que es en poco tiempo algo muy importante, lo que está llevando a cabo Jaime Bonilla, eso de reducir la deuda de Baja California, que heredó de 34,000 millones de pesos a 26,000, 8,000 millones menos en un año. Es una hazaña. Eso no sucede en ningún otro estado de la República. La única excepción es Tlaxcala, y ese debe ser el ejemplo a seguir. En Tlaxcala, por ley, no se puede endeudar el gobierno del estado. Es el único estado, la única entidad federativa que no tiene deuda, porque así está establecido en la ley. Aquí
es distinto, porque aquí se heredó una deuda muy grande, porque hubo mucho derroche y mucha corrupción en los gobiernos anteriores. Por eso es muy significativo el esfuerzo que se está haciendo de disminución de esta deuda. También el que se cobre el agua, sobre todo a las grandes corporaciones que no pagaban. Esto es acorde con lo que estamos haciendo a nivel federal. En efecto, cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue reformar la Constitución para cancelar la condonación de impuestos. Se reformó el artículo 28 de la Constitución, y así como están prohibidos los monopolios, se prohibió en el artículo 28 de la Constitución la condonación de impuestos, porque no pagaban impuestos los de arriba, pagaba impuesto el campesino, el obrero, el profesional, el pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, pero los de mero arriba no pagaban o les devolvían los impuestos. Imagínense ustedes una empresa, un banco, de los más famosos, pues ese banco, esa empresa que están imaginando, no pagaba impuestos. Los gobiernos anteriores les condonaban miles de millones de pesos. Eso se terminó. Por eso, a pesar de la pandemia, de la caída de la economía, no hemos padecido de pérdida de ingresos, porque ahora están pagando los que antes no pagaban los impuestos. Hemos cobrado a una empresa, a dos, a tres, a cada una, hasta 12,000 millones de pesos a una empresa de estas muy grandes. Por eso, lo que se está haciendo aquí de cobrar el agua a quienes no pagaban, quienes tenían tomas clandestinas, es algo que tiene que ver con la moralidad y con la justicia, y que nosotros vemos con buenos ojos y respaldamos al gobernador Jaime Bonilla. ¿Cómo es posible que no se paguen los impuestos, que no se pague el agua, que no se pague el predial? Por eso también se tiene que llevar a cabo una política distinta en los estados, en los municipios, porque desde hace algún tiempo, desde los años 80, con la nueva ley de coordinación fiscal, es la federación la que cobra los impuestos, sobre todo el IVA, el impuesto sobre la renta, y de todo lo que cobra la federación se le entrega un porcentaje a estados y a municipios. Se les llama participaciones federales. Y hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos, electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua.
y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso, desde que estamos en el gobierno se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y a los municipios. Pero si se hace un esfuerzo en cada estado, en los municipios, para tener una mejor recaudación de ingresos locales, ingresos propios, pues se logra tener más presupuesto y poder beneficiar a más gente. Aquí está el ejemplo de cómo se han cobrado hasta ahora 1.400 millones de pesos de empresas que no pagaban el agua, pero al mismo tiempo ya se le entregó un poco más de ese dinero a la Universidad de Baja California, que se le debía a la universidad. Entonces, de esa forma es como se avanza para ir transformando al país. Desde luego, esto no les gusta a los que estaban acostumbrados a tener influencias agarraderas, los que se sentían muy cercanos a los hombres del poder, no les gusta a los que se acostumbraron a vivir con privilegios, pero esto ya es el pasado. Va a llevar algún tiempo que cambie por completo esta forma de pensar, pero vamos hacia la transformación y el pueblo lo está viendo bien. Que todos participemos, que todos nos portemos bien, que haya un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco, que no haya privilegios para nadie, que si paga impuesto el que compra una mercancía, porque ahí va incluido el IVA, ¿por qué no va a pagar impuesto el dueño de una gran empresa o un banquero? Nosotros no queremos que el gobierno, como era antes, esté al servicio de una minoría. No queremos que el gobierno sea un comité al servicio de unos cuantos. El gobierno es de todos. El gobierno representa a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las creencias, de todas las culturas. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí en Rosarito. Voy a tomar en cuenta lo que me está solicitando la presidenta municipal y van a seguir llegando los apoyos a Rosarito. Muchas gracias de todo corazón.